Tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio prácticamente a la clase de hoy día de matemáticas, realizando una continuación con referencia al tema que vimos ayer, ¿ya? Ayer empezamos la relación de ecuaciones. Hoy día vamos a ver específicamente las ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Ecuaciones de segundo grado. Muy bien. En el caso de las ecuaciones de segundo grado, ustedes muy bien saben que viene con referencia a esta representación, ¿no? Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y como hemos visto anteriormente en algunos enunciados, ustedes pueden encontrar la resolución de estas ecuaciones utilizando un método de factoreo o factorización, utilizando una fórmula cuadrática, o también pueden usar el método gráfico, ya representación a través de una parábola, ¿no? Como les han enseñado en el colegio, el método gráfico. Hoy día le voy a dar, previo antes del avance, una pequeña introducción para que ustedes manejen algunos conceptos y puedan identificar la representación de estas ecuaciones, ¿ya? Van a anotarse los siguientes puntos entonces. Ecuaciones de segundo grado, punto aparte, concepto. Concepto. Son ecuaciones que después de simplificaciones posibles, el mayor exponente de la incógnita es 2. Son ecuaciones que después de simplificaciones posibles, el mayor exponente de la incógnita es 2. ¿A qué se refiere eso, no? El mayor exponente de la incógnita es 2. Esa es la característica principal de una ecuación de segundo grado. Muy bien. Forma general. En la forma general, prácticamente la función de esa relación polinomial va a ser igual a lo siguiente. F de x va a ser igual a ax al cuadrado más el valor de b de x más el valor de c es igual a 0. ¿Ya? Prácticamente aquí el valor de la variable a tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Para que no anule esa expresión cuadrática. Tiene que ser distinto de 0. Ahora tomen mucha atención en lo que vamos a hacer con referencia a la especificación de cada uno de los términos, ¿ya? Porque hay preguntas en el examen que el estudiante no puede reconocer porque no sabe muy bien la definición de los términos correspondientes a una ecuación cuadrática. Estos 2 días estoy basándome prácticamente en la parte teórica para que ustedes tengan un mejor entendimiento para la resolución de los ejercicios. Todo el mundo dice, no, si la parte de las ecuaciones cuadráticas es fácil, solamente resolver el valor de la variable, el valor de los factores, y ya tengo su gráfica y punto. Muy bien, pero el detalle está en los tipos de ejercicios que le hacen para su planteamiento de ese examen. Algunas cosas no son como nosotros lo hemos aprendido. Hay siempre alguna variación en la cual el estudiante duda. El primer valor del término este de acá se conoce como un término cuadrático, ¿ya? Eso no se olviden, término cuadrático, donde siempre se encuentra la parte del valor del factor cuadrático, término cuadrático. Muy bien. El valor central en vez de x, a esto se lo conoce como el término lineal, ¿ya? Término lineal. Muy bien. Y el valor de la variable del tercer término sería el valor de c, se conoce como un término independiente.
término lineal, término independiente. Independiente, ¿ya? Esta relación prácticamente a mí me sirve para resolver ejercicios con referencia al teorema de Reto y con referencia también para encontrar el valor de una incógnita M, una incógnita N y los famosos valores de K, ¿ya? Que eso es lo que mayormente ingresa. Allá la relación de término lineal de la siguiente expresión y el estudiante perdido. Allá la relación del término independiente en la siguiente expresión. Le da la ecuación, pero el estudiante no sabe cuál es cuál ahí. ¿Ya? Entonces, el primer valor es el término cuadrático, el del medio es el término lineal y el valor C que se encuentra solo es el término independiente. Muy bien. Punto aparte. Las ecuaciones de segundo grado, pueden ser, dos puntos aparte, ecuaciones completas y ecuaciones incompletas. Las ecuaciones de segundo grado pueden ser ecuaciones completas y ecuaciones incompletas. ¿Ya? Ecuaciones completas y ecuaciones incompletas. Entonces, vamos a primeramente enunciar a las famosas ecuaciones completas, ¿ya? Ahí colóquenle punto aparte, ecuaciones completas. Ecuaciones completas. Dos puntos seguidos. Son aquellas que tienen los tres términos. Son aquellas que tienen los tres términos. Punto y coma. El término en x al cuadrado, coma, el término en x y el término independiente, ¿ya? Ecuaciones completas son aquellas que tienen los tres términos, el término x cuadrado, el término x y el término independiente. Esas son las ecuaciones completas. ¿Ya? Por ejemplo, así, aquí ustedes pueden observar en las ecuaciones completas, tenemos el valor de ax al cuadrado, más el valor de b de x, más el valor de c. ¿Ya? Esta es una relación completa general. Completa general. Muy bien. Y también nosotros tenemos la relación del valor de x al cuadrado más el valor de b de x más el valor de c. Observen que aquí ya no tiene el valor de a, ¿ya? Solamente tiene el valor de x al cuadrado más el valor de b de x más el valor de c. Esta relación es una ecuación completa conocida como particular, ¿ya? Particular. La primera es general y la segunda se conoce como una ecuación particular. Muy bien. Punto aparte. Esa es la relación de las ecuaciones completas y ahora vamos a pasar a la segunda clasificación, que serían las ecuaciones incompletas. Ecuaciones incompletas. Tomen en cuenta ustedes que en la parte número 2 de este curso, obviamente tenemos que ver la relación de las ecuaciones y la relación de las inecuaciones. Tomen en cuenta que tenemos esta semana y la próxima, y ya el curso prácticamente estaría ya finalizando, ¿no? Porque tienen que dar sus exámenes, que son 2 días,
y también para el examen final y los cursos complementarios. Muy bien, en la parte de ecuaciones incompletas, ¿qué creen ustedes que sería ahí su definición? Si en las completas tenemos todos los términos, en las incompletas tendría que variar uno de ellos, ¿no? O bien el valor del segundo o del tercero. ¿Ya? Entonces, son las que carecen de algún término, ecuaciones incompletas, son las que carecen de algún término. Muy bien. Por ejemplo, aquí en las incompletas tendríamos que tener el valor de ax al cuadrado más el valor de bx va a ser igual a 0. ¿Qué término le falta ahí? Sí. Ya, ese término C, ¿quién estamos hablando? ¿Cuál? Independiente. Muy bien, entonces ahí le faltaría el término independiente. Aquí ax al cuadrado más c va a ser igual a 0. ¿Qué término le falta ahí? Término lineal. Lineal. Ya, muy bien, término lineal. Y ax al cuadrado igual a 0, ¿ahí qué término le faltaría? Término lineal. Independiente. Ya, muy bien. Eso es lo que quiero yo que ustedes aprendan, porque igual si le toca una relación de un caso de factorización, o por decir un método cuadrático, ustedes ya lo van a saber reconocer y lo van a calcular directo, ¿ya? Tiene que aprender usted, enseñar a pescar, no darle el pescado, porque prácticamente la mayoría de los estudiantes tienen dudas, quieren resolver, pero al final no lo pueden interpretar. Ax cuadrado más bx más c igual a 0, ax cuadrado más c igual a 0 y ax cuadrado igual a 0. Ecuaciones incompletas que también son cuadráticas por el valor del exponente, pero que no tienen en su estructura alguno de los otros términos, ni el lineal ni el independiente. Ahora, no puede darse el caso en que prácticamente no hay acá el x cuadrado. Si no hay el x cuadrado, entonces no serían ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Siempre debe de aparecer una de esas variables cuadráticas. Por eso yo me doy cuenta qué valor de la función es la que representa. Ustedes acuérdense, en el colegio cuando le daban un valor lineal era una pendiente, no una línea recta. Pero el valor del cuadrado sí o sí me va a dar una parábola, dependiendo, ¿ya? Si va a ser con cavidad hacia arriba o con cavidad hacia abajo, eso de acuerdo a la gráfica. En este caso, entonces, ax al cuadrado más bx va a ser igual a 0. Aquí carece del término independiente, ¿no? Entonces, sin término independiente. Un término independiente. Muy bien. Sería 1. Aquí en el segundo, ¿cuál le falta? Sin término lineal. Ahí le vamos a poner término lineal. Y en el tercero, ¿qué le faltaría? Sin término lineal. Le vamos a poner lineal e independiente. Independiente. Muy bien. Eso sería con referencia a la parte de la clasificación de las ecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Completa e incompleta. Una característica primordial para las ecuaciones de segundo grado, tómense en cuenta eso, es que toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces o soluciones, ¿ya? Toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces o soluciones. Eso es lo característico. Por decir, si me da el valor de x al cuadrado más el valor de 5x más el valor de 4 es igual a 0, va a tener dos raíces.
el valor de x sub 1 va a ser igual a 4 y el valor de x sub 2 va a ser igual a ¿cuánto quedaría esto? A ver, a 1. Ya dependiendo si va a ser positivo, si va a ser negativo, ya, pero va a tener dos valores. 4 por 1, 4 y por decir menos 4, menos 1, menos 5. Por decir, no los valores porque estamos representándolo así nomás, a simple vista. Pero por el valor del valor cuadrático de esa relación en ecuaciones, siempre va a presentar dos raíces. Cuando es un solo valor es una raíz, cuando son dos raíces y cuando son tres valores, tres raíces. Las famosas polinomiales. Pero como estamos en ecuaciones de segundo grado, esa es su representación. No le va a dar nunca tres raíces porque es un valor de solo dos valores de raíces. Muy bien. Punto aparte. Métodos de resolución. Métodos de resolución. Métodos de resolución. Esto vamos a ir borrando. Métodos de resolución. Método. Una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado se puede resolver mediante una ecuación de segundo grado se puede resolver mediante fórmula, coma, factoreo, se puede resolver mediante fórmula, factoreo y gráfico. Fórmula, factoreo y gráfico. ¿Listo? Punto aparte. Ya. Ustedes saben muy bien, ¿no? Reconocen o se acuerdan la fórmula de la ecuación general para resolver ecuaciones de segundo grado. La fórmula general, ¿se acuerdan? Hay una relación, ¿no? De la fórmula general que dice el valor de x va a ser igual al valor de menos b, el valor de más menos, la raíz cuadrática, el valor de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a, ¿no? B al cuadrado menos el valor de 4ac, todo esto sobre la fracción de 2a. 2. Muy bien. Prácticamente esa es la fórmula para una ecuación completa, ya dando esta representación genérica del valor de ax al cuadrado más bx más c igual a 0. La fórmula general para desarrollar una ecuación cuadrática. Pero aquí prácticamente nosotros tenemos que tomar una relación correspondiente, ¿ya? Una relación correspondiente a un discriminante. Término independiente. Muy bien. Y esto es lo que mayormente son los estudiantes, algunos lo desconocen. Este valor de acá, todo lo que estoy encerrando, ya es el discriminante, ya. Discriminante. Solamente este valor de acá. Hay una relación que se llama un corolario, que le dicen, ¿ya? Corolario. Es como decir unos anexos para que ustedes tomen en cuenta la relación de lo de acá. ¿Qué significa eso? El primero dice, si el discriminante, esto lo vamos a escribir así,
B cuadrado menos 4AC va a ser igual a un pequeño triángulo, ¿ya? Esa va a ser la representación para esto. Discriminante, todo esto igual al triángulo. Si el discriminante vamos a ponerle, si el discriminante, que sería la relación del triangulito, es mayor a 0, el discriminante es mayor a 0, la ecuación tiene dos soluciones. Si el discriminante es mayor a 0, la ecuación tiene dos soluciones. Reales y diferentes. Dos soluciones reales y diferentes. Muy bien. O sea, está diciendo acá el valor del discriminante va a ser B cuadrado menos 4AC, tiene que ser mayor que 0. Si el discriminante es mayor a 0, dos soluciones reales y diferentes. ¿Ya? Ese es el primer corolario que ustedes tienen que representar. En el segundo, si el discriminante, o sea, este valor es igual a 0, uno es mayor a 0, el otro es igual a 0, la ecuación tiene soluciones iguales. ¿Ya? La ecuación tiene soluciones iguales. Tiene soluciones iguales. Tiene soluciones iguales. O sea, aquí el valor de B cuadrado menos 4AC es igual a 0. Tiene soluciones iguales. Y por último, si el discriminante es menor a 0, mismo acá, para su representación, el discriminante tiene valor menor a 0. No tiene soluciones reales. No tiene soluciones. ¿Ya? No tiene solución real. Aquí quedaría el valor de B cuadrado menos 4AC tendiendo a tomar un valor menor que 0. Ese es el discriminante, ¿ya? Eso tienen que tomar como referencia. Dos soluciones, acuérdense en ecuaciones de valores cuadráticos que son reales y diferentes, por decir x1 me sale un valor de 2 y x2 me salió un valor de 4. Son reales y son diferentes. Tiene soluciones iguales, x1 es igual a 2, x2 es igual a 2. Muy bien. No tiene solución real, o sea que es imaginaria. Puede ser un valor de una raíz imaginaria o que no se pueda factorizar. Los famosos números complejos, ¿no? La raíz negativa, donde sale un valor de menos i, o cualquier número complejo, ¿ya? Normalmente eso ya lo vamos a ver de acuerdo a lo que salga, pero no tiene una solución real. Raíces imaginarias, ahí le vamos a colocar para que ustedes se recuerden, raíces imaginarias. ¿Ya? Imaginarias. Muy bien. Eso con referencia a esta relación en corolario para ver esta representación, porque este valor es el que define si tiene o no tiene solución ese valor de la ecuación cuadrática. ¿Ya? En base al discriminante. Muy bien. Puede bajar un poquito más su cámara. Perdón. Espera que puede bajar un poquito más su cámara, por favor. Ya, no se ve muy bien, ¿no?
Ahí está. B cuadrado menos 4AC menor a 0. Vayan viendo ese punto para que ahorita ya veamos la relación, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna consulta con referencia a esta parte? Porque después ya vamos a avanzar. Tenemos ahora y a más tardar mañana para ver la parte práctica. Y ahí ya tendríamos que ir entrando a la parte de teorema de reto, binomios de Newton, porque todo eso es con referencia a la parte de ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Muy bien, entonces, continuando. Resolución de ecuaciones de segundo grado por fórmula y factorización. Resolución de ecuaciones de segundo grado por fórmula y factorización. Vamos a ir borrando. Acuérdense esto bien porque va a ser cuando son mayores, cuando son iguales y cuando son menores. Menores a 0 no tienen solución, iguales a 0 soluciones iguales y mayor que 0 valores distintos. Ya lo van a ir viendo. Entonces, esto voy a ir borrando. Vamos a ir borrándolo de acá. Y quedaría lo siguiente. Resolución de ecuaciones de segundo grado por fórmula y factorización. Supongamos que tenemos nosotros como ecuación lo siguiente. Tenemos 2x al cuadrado más el valor de 5x menos 3. Más el valor de 5x menos 3. Muy bien. Y esto prácticamente va igualado a 0. ¿Cómo efectúan ustedes ahí? Utilizando la fórmula general. El primer término para mí es A, el segundo es B y el tercero es C. El término cuadrático, el término lineal y el término independiente. ¿Ya? Acuérdense la fórmula. Tienen el valor de X va a ser igual menos el valor de B. ¿Cuánto vale B? Con el mismo valor del término menos B más menos la raíz cuadrática del valor de B elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Cinco elevado al cuadrado, B al cuadrado, menos 4 del valor de A por el valor de C, menos 4AC, que sería ¿cuánto hay valor? 3. Todo esto sobre el valor de ¿cuánto? De 2. ¿Ya? Acuérdense, esta es la fórmula que vimos hace un momento, X igual a menos B más menos la raíz cuadrática del valor de B cuadrado menos 4AC, todo esto sobre el valor de 2A. Muy bien. Esa es la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Lo estamos reemplazando acá. Aquí el valor de A va a ser igual a 2, el valor de B va a ser igual a 5 y el valor de C va a ser igual a menos 3.
Lo único que tendría que hacer es reemplazar, ¿no?, los valores por las cantidades numéricas. Acá le puse un más para que vean los signos. Menos b del valor de más menos b al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, menos 4 del valor de a por el valor de c, 4ac, todo sobre el valor de 2 por a. Y en este caso a vale 2. 2 por 2. Muy bien. ¿Cuánto quedaría ahí? El valor de x va a ser, el primer valor es negativo, ¿no? Menos 5 más menos la raíz de 5 por 5, 25. Menos por menos da más, 4 por 2, 8 por 3, 24. Todo esto sobre el valor de 4. (25 más 24, 29, 49). Entonces el valor de x va a ser igual a menos 5 más menos 49. La raíz de 49 es 7. 7 sobre el valor de 4. Aquí vamos a tener dos valores en raíces. X sub 1 va a tener un valor de menos 5 más el valor de 7 sobre el valor de 4 para la primera raíz. Para la segunda raíz, x sub 2 va a ser igual a menos 5 menos el valor de 7 sobre el valor de 4. ¿Cuánto quedaría acá? 7 menos 5, 2 cuartos. 2 cuartos, acá quedaría la mitad, 1 medio. Ya, para el primer valor en x sub 1. En x sub 2, menos 5 menos 7 quedaría menos 12. Dividido entre 4. 12 dividido entre 4 es 3, pero tenemos un valor negativo. Menos 3. Entonces, tenemos dos valores de las raíces. X sub 1 va a ser igual a 1 medio. Y x sub 2 va a ser igual a menos 3. Esto es utilizando la ecuación por el método de la fórmula general. Esa sería la relación. Utilizando un valor de un signo positivo y utilizando un valor de un signo negativo. Acuérdense que se tiene que desglosar de acuerdo a los valores con referencia a dos raíces. Uno de ellos utilizando un signo positivo y el otro utilizando el signo negativo. Y esa sería la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas por el método de la formulación general. Ahora, si ustedes pueden observar de acuerdo al corolario, en el corolario, ¿qué decía la relación del discriminante? B cuadrado menos 4AC. ¿Cuál es la primera representación? ¿Se acuerdan? Si es mayor que 0, dice, ¿no? ¿Cuánto me salió esto? 25 más 4, ¿cuánto sale? 29, ¿no? Ya, entonces ese valor de 29 es mayor que 0, sí. ¿Qué valores me dan? Distinto de... Valores distintos, ¿no? 1 medio, 0,5 entonces cumple con la primera representación. Muy bien. Eso sería entonces el análisis para ver la representación de ecuaciones cuadráticas. Como todo esto dio un valor mayor a 0, entonces va a tener dos soluciones que son distintas y son reales. Muy bien. Ahí lo especifica. Ese es el método utilizado para realizar la formulación en ecuaciones cuadráticas por fórmula general. Punto aparte. Ahora anótense por factorización. Por factorización. ¿Alguna consulta? Si un caso ya nos sacan de la conexión, volvemos en 5 minutos, ¿ya?
Fui borrando esto. Entonces,